Buenas tardes, mi nombre es Patrick, soy del corte o la Comisión 27 y el día de hoy estaré explicando el TP integrador de matemáticas. En este caso, elegí la generación de tabla en base a el ingreso de un usuario y que devuelve todas las combinaciones posibles para las impresiones ingresadas. Primero con el tema de la IA, yo usé para este proyecto DeepSeek, ChatGPT y Claude, aunque al final terminé quedando más con Claude. Y a lo que me refiero es que primero usé ChatGPT y DeepSeek como referencia. Yo, más o menos, por la experiencia previa que tenía, ya me imaginaba que Claude me iba a dar un resultado más satisfactorio para lo que sea código, pero me sorprendió que también terminó dando mejor para texto. Y es que, si bien DeepSeek y ChatGPT cumplieron su función, Claude, al menos a mi parecer, por lo que devuelve la lógica que muestra y explica, me pareció mejor. Y en este tema, si bien es verdad que hay ciertas IAs tienen mejores funcionalidades para ciertas tareas que otras, en general yo pienso que eso depende mucho del nivel en que tenés la IA. Por ejemplo, yo acá en este caso usé el plan gratuito para las tres, pero por ejemplo en mi trabajo, por el trabajo nos pagan el plan Pro de Claude y la verdad que si bien, por ejemplo, no sé, DeepSeek podría llegar a ser mejor en cierta tarea, luego si vos usar la otra y aquí en teoría no es mejor, pero tenés un plan superior, termina siendo mejor aún así que la otra, que se supone era su especialidad. Todo eso porque, bueno, los planes más altos tienen una capacidad de razonamiento y tokens superior. Entonces, bueno, eso para tener en cuenta, que si bien es cierto, algunas IAs tienen tareas más específicas en lo que son superiores que otras, por lo general, uno tiende a usar una herramienta que le da más resultados en general, aunque bueno, hay excepciones. En este caso usé sobre todo Cloud y me dio resultados muy buenos tanto para el código como para la generación de texto y el PDF. Así que bueno, dicho eso, empecemos con el código. Acá lo primero yo estoy importando IterTools, que básicamente lo que me permite es devolver todas las combinaciones posibles para la expresión que ingrese el usuario. Es la única librería que estoy usando y es propia de Python, por lo que no hay que instalar nada extra. Ya viene con Python, así que bien. Eh, Eso es muy útil para que si vos no tuvieses en cuenta esta herramienta, tendrías que hacer un bucle anidado para cada combinación posible en base al ingreso del usuario y eso sería mucho código y se repetiría mucho. Y bueno, no es ni escalable ni cómodo. En resumen, no muy bueno para la práctica. Entonces, nada, por eso se está usando esta librería. Acá tengo las definiciones de las operaciones disponibles, que es el AND, OR, NOT, SHORT, NOND, IGNOR. Estoy parseándola y estoy llevando un int para cada operación. En vez de ver true o false, devuelvo 1 o 0. Eso para luego poder hacer las comparaciones. Eh, Bien, acá generar tabla. Esto es el corazón del proyecto, es el que hace toda la lógica y devuelve los resultados de las combinaciones, que luego lo voy a llamar. Recibe dos parámetros, las variables, que son los valores que va a querer comparar el usuario, ya sea A o B o A, B y C. Y la expresión, ya sea un AND, un OR, un SHAND, lo que el usuario decida. Acá yo estoy imprimiendo el encabezado, que ya veremos cómo se ve más adelante, que es las variables y la expresión separado por una barra vertical. Este 5 es para la anchura de cada letra. Con el 5 ocupan cierto espacio y además queda centrado, entonces queda prolijo visualmente. Acá estoy usando IterTools, como mencioné antes, para tener todas las combinaciones posibles para cada expresión ingresada. Si no estuviese eso, tendría que ser bucle anidado por bucle anidado y la verdad es que no sería lo más práctico. Y acá viene un tema importante. Yo estoy usando eval para calcular las expresiones. ¿Qué pasa? Eval recibe, además de la expresión, dos parámetros que son el scope global y el scope local. El global, si no se controla, viene con ciertas características de Python, no características, sino funciones, como por ejemplo import, open, execute, que lo que permite es, por ejemplo, si uno no controla esto, cuando ejecutas eval, el usuario, en vez de ingresar la expresión, ingresa, por ejemplo, un import os y un comando para que delete recursivamente todas las carpetas de una ruta específica. Eso funcionaría y lo realizaría, porque es una función propia de Python y eval lo permite, es un poco peligroso y por eso
Acá se está pasando un diccionario vacío. Básicamente para decirle que no hay ninguno que no esté dentro del entorno permitido. Entonces, el global no le estamos pasando nada y el entorno es todas las operaciones que yo le estoy delimitando, que es el AND, OR, NOT, SHORT. Solo las operaciones que estén dentro del entorno son las que luego se van a poder evaluar para dar el resultado. Una vez se ejecute y tengo el resultado, de vuelta la anchuro para que se vea bien y lo imprimo. Esto para que se vea, ejecuto el código. Sería, acá tenemos el encabezado con, bueno, este espacio justamente por el 5. Lo mismo para acá y lo mismo para los resultados. Está viendo que ya tenemos tablas cuando no ingrese nada. Esto porque son los ejemplos que le muestro al usuario antes de pedir lo que quiere. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Bien, esto, como mencioné, es el proceso principal del programa y es lo que permite sacar los resultados. Vamos con el menú. Acá el menú es donde el usuario va a poder ingresar las variables y la expresión que desea. Acá una pequeñez que siempre me gusta aclarar, que esto muchas veces cuando ya estás acostumbrado a hacerlo así, vos por ejemplo haces, no, esto no, haces esto y luego acá abajo por lo general haces esto y tratas de machear la misma cantidad para que quede simétrico y quede bonito. eh, a la hora de que se muestre cuando simplemente puedes poner uno y multiplicarlo por la cantidad deseada y siempre va a ser simétrico y vas a tener el control acá. Es una pequeñez, es algo básico de Python y de cualquier lenguaje en realidad, pero bueno, muchas veces se nos pasa y lo solemos hacer manualmente, entonces me parece interesante recalcarlo. Bueno, volviendo al menú, acá tenemos eh, el texto de indicación para que el usuario tenga en cuenta. Acá las variables, el input de las variables y el input de la expresión. Una vez tengo las variables y la expresión, llamo a generar tabla, que básicamente lo que mencioné antes, lo que calcula todas las combinaciones. Le paso las variables ingresadas y la expresión y me devuelve el valor. Una vez se generó el resultado, pregunta si quiere volver a generar otra tabla o cejar. En caso de poner una S, se puede generar otra. En caso de no, se termina el programa. Acá tengo ejemplos que básicamente son prints de ejemplo, como el nombre lo indica. Yo estoy llamando a generar tabla y le paso variables y una expresión. Así el usuario, que son estas que están acá, tiene una noción más o menos de cómo usar el programa a la hora de hacerlo por primera vez. Y acá el punto de entrada. Yo estoy llamando a ejemplos, un print de espacio y el menú. Y básicamente sería esto. Vamos con la ejecución. Cuando lo ejecuto por primera vez me muestra los ejemplos. Acá tengo los 3 ejemplos. Y el menú. Indica las operaciones disponibles y las variables disponibles. En este caso yo voy a hacer con 2. Voy a hacer un AND de A por B. Y eso me devuelve justamente la tabla con sus respectivos valores. ¿Generar otra tabla? Sí. Ahora voy a generar una de 3 y voy a hacer un OR de A, OR, B y C. ¿Por qué estoy haciendo un OR dentro de un OR? Esto sería un equivalente a un... Esto sería equivalente A, OR B, OR C. ¿Por qué? Porque el AND, como yo había mencionado antes, perdón, ups. Bueno, esto sería equivalente a esto. Pero acá arriba, esto solo permite 2. No puedo comparar más de uno porque esto al ser binario en realidad justamente no vas a usar más de 2 valores a la hora de la comparación. Y me parece lo más práctico a la hora de hacer el cálculo. En este caso, entonces si vos querés hacer un doble OR, vendría a ser así. Si yo lo ejecuto, se ve que me equivoqué. Ah, no sé, me faltó cejar un... Ups, me faltó cejar. Acá indico 3. Me faltó cejar un paréntesis. Si yo lo cejo. Ahí está, me dio bien, sí, ya me parecía. Me dio un error por la sintaxis. Acá tengo los valores y todos los valores disponibles. Básicamente el único caso en que va a ser verdadero, perdón, falso, es cuando todos son falsos. Cuando cualquiera de los otros es verdadero, ya me da el verdadero. ¿Generar otra tabla? No. Y con eso se finaliza. Cosas a tener en cuenta. Una mejora, por ejemplo, a este programa sería controlar mejor lo que ingresa el usuario para que, bueno, no tire errores de sintaxis, pero bueno, yo creo que con lo que está ahora
ya cumple bastante bien la función y explica bastante bien el tema visto. Así que nada, espero haber explicado bien y que sea entendible el ejercicio.